Aquí en la tierra nosotros cantamos. Bienvenidos a esta nuestra quinta emisión de Conexión Vital. El inicio de la primavera trae de la mano una gran variedad de matices que alegran el corazón y nos mueven a nuevos desafíos. Algunos inician emprendimientos, otros renuevan su casa, su jardín, acompañado de canciones que motivan el corazón. María Agustina von Trapp dijo: la música es como la llave mágica que abre incluso los corazones más cerrados. Desde San Rafael, corazón de Mendoza, la escritora y cantautora Erika Lee nos comparte el siguiente saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Erika Lee de San Rafael, Mendoza, Argentina, y quiero saludarlos a todos ustedes de Colonia Avellaneda y todos los alrededores. Un abrazo cálido, espero que estén usando bien estos tiempos que son muy difíciles, tiempos de crisis, pero sin duda tenemos una gran oportunidad de buscar a Dios. Así que los dejo con mis canciones, espero que sean de bendición y que las puedan disfrutar. Un besito. De ti, Señor, yo quiero dejarte ser, ven, vive en mí. Sé que no hay nada mejor que rendir mi corazón. Ven a mí, oh Dios, te doy todo el control. Tú en mí no hay límites, todo lo puedo en ti. Arde tu fuego. Una llama que consume mi interior. Sé que no eres religión, eres mi mejor canción, eres mi pasión, eres mi decisión. Tú en mí no hay límites, todo lo puedo en ti. Arde tu fuego. Tú en mí no hay límites, todo lo puedo en ti. En la historia de los musicales en cine, la figura de Gene Kelly quedó impregnada en la retina de todos, en especial en aquella escena de Cantando bajo la lluvia. Seguramente te debes sentir identificado con esa imagen, pero no cantando bajo la lluvia, sino cantando bajo la ducha. No sé si la afinación depende de la lluvia o de la ducha, pero para eso la fonoaudióloga Karina Malara nos aclarará varios conceptos acerca de la voz.
Hola, me presento. Soy Karina Malara. Soy fonoaudióloga formada en voz y vocal coach. Hoy comenzamos la serie ¿Vos qué sabés de tu voz? Este fue un eslogan que se utilizó en una de las campañas del Día Mundial de la Voz en la Sociedad Argentina de la Voz. Pero de esto te voy a contar otro día. ¿Qué es la voz? La voz es la expresión de lo que pienso y de lo que siento. Con mi voz canto, hablo, grito, susurro, hablo. Me comunico, me expreso. La voz está formada por 4 subsistemas. Primero aparece la respiración, que nos aporta el aire. El flujo de aire viene desde los pulmones hasta la tráquea y llega a las cuerdas vocales. Ahí, en la laringe, aparece la vibración de la cuerda vocal. Y nosotros hablamos de la fonación, que es la vibración de las cuerdas vocales más los pulsos de aire exhalados a través de ellas. Y esto genera el F0 o tono fundamental de mi voz, que es el primer piso de mi voz, que es casi inaudible al oído humano. Entonces ahí tenemos el tercer subsistema, que es el tracto vocal. ¿Qué es esto? El espacio que está por encima de las cuerdas vocales hasta los labios. La vibración del sonido en esa estructura va generando los distintos pisos de mi voz y se genera la resonancia o timbre de mi voz, que es lo que distingue mi voz de la tuya. Entonces la voz es la vibración de las cuerdas vocales más la resonancia. Pero tenemos un último sistema, que es la articulación. Esa voz se transforma en vocales, consonantes, sílabas, oraciones. Te cuento una cosa. Ferren en el 1746 dijo: he encontrado en la voz humana el único instrumento aerófono y cordófono a la vez. El ser humano no lo ha podido imitar. ¿Por qué es esto? Porque la voz humana es creación de Dios, por eso es especial y es única. Y por eso tenemos que aprender a cuidarla, a potenciarla y tenemos que conocerla. Por eso comenzamos hoy y seguimos en el próximo episodio de ¿Vos qué sabés de tu voz? Nos vemos la semana que viene. Chao. El reconocido actor Johnny Depp dijo: la música nos toca emocionalmente donde las palabras muchas veces no llegan. En 1975, la UNESCO, con la intención de unir a todos los pueblos a través de sus diferentes manifestaciones artísticas, especialmente la música como símbolo de igualdad, ya que todos pueden identificarse con ella, estableció el 1 de octubre como Día Internacional de la Música. Por esta razón, el escritor y cantautor Carlos Moyano nos compartirá durante este mes la historia de la música. ¿Lo vemos juntos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Moyano y en el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la música, su origen y cómo llegamos hasta la Edad Media. El hombre, a través de toda la historia, ha estado en contacto con la música, ha sido influenciado por la música y también ha valorado la música en su vida para diferentes situaciones, tanto las situaciones filosóficas como las situaciones en cuanto a la historia, cómo han modificado la historia a través de ciertas circunstancias que han sucedido y la música ha cambiado en sonoridad, ha cambiado en ritmos, ha cambiado en todo lo que compone a su creación. A través de los tiempos ha cambiado. Cuando mira las cuevas de arte rupestre, uno se va a dar cuenta que allí va a encontrar pinturas que nos muestran cómo el ser humano ya desde principios de la historia estaba relacionado con la música. Ahora, la música no solamente se relaciona con el ser humano, sino que también todo ser vivo, animales y plantas, reaccionan a las influencias de la música y los sonidos que la música emite a través de cada uno de los instrumentos que uno va a escuchar. Está comprobado que los animales, así como las plantas, reaccionan y son influenciados
por cada uno de los instrumentos que uno va a tocar y de la manera que los toca. Entonces, aunque no está comprobado que el animal pueda llegar a interpretar lo que está escuchando, pero sí sabe que reacciona a esos estímulos. Ahora, el ser humano es el único ser que puede interpretar, crear y modificar la música, además de darle primero entendimiento al por qué lo está haciendo. A través de la historia vamos a ver cómo no solo los medos, como también los sumerios, egipcios, fenicios y luego pasando ya por los griegos, empezaron a darle forma a lo que hoy conocemos como música. En Grecia justamente vamos a encontrar a Pitágoras. Grecia se caracterizaba no solo por la filosofía, sino también por la religión y también por las matemáticas. Y Pitágoras fue uno de los que utilizó la matemática para hallar 12 sonidos dentro de lo que nosotros hoy podemos reconocer como música. Él se dio cuenta que utilizando o haciendo un aparato que se le llamó monocordio, empezó a darse cuenta que cada vez que colocaba una cuerda entre dos maderas y él las tensaba, se daba cuenta que emitía un sonido. Ese sonido luego lo iba tocando, marcando cada una de esas cuerdas, y a medida que iba tocando la cuerda, el sonido subía de tono, o bajaba de tono, hasta llegar al 12. Cuando llegaba al 12, el sonido volvía a repetirse, y así sucesivamente. De esa manera, él pudo darse cuenta que empezó a darle forma a lo que uno podía reconocer como sonido. A partir de ese momento, él utilizó el monocordio para todo lo que se conoce como música. No solamente empezaron a utilizar el monocordio, sino también que los griegos crearon lo que son los modos musicales, ¿sí? Lo que hoy nosotros podemos reconocer a través de muchísimas canciones que escuchamos cada día. La música en esos momentos hay que recordar que estaba marcada por lo religioso y lo no religioso, ¿sí? La música solamente se conocía de esa manera. Se hacía música religiosa o música no religiosa, que en ese momento se la llamaba música profana. En ese momento también aparece en la historia Guido Drezzo. Vamos a ver que esta persona no solo empieza a reconocer lo que ya habían hecho los griegos, sino que se da cuenta que es necesario tener una forma para esas 7 notas. ¿Por qué decimos 7 notas? Porque justamente es lo que nosotros hoy conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Y nos faltarían cuántas? 5. Esas 5 son las que nosotros conocemos que tienen como un apellido detrás, ¿no? Bemol y sostenido. Esas forman las 12 notas que uno reconoce que ya Pitágoras había empezado a darle forma. Todo este sistema musical se creó en ese momento para lo que nosotros conocemos el canto gregoriano. El canto gregoriano era un sistema de música que era exclusivamente en latín, lo hacían solo los hombres, era un sistema temático religioso y además a capela, solamente había voces. Cuando uno va a la antigüedad empieza a ver, decíamos, no solo desde Grecia, sino anterior a Grecia, encontramos también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel utilizaba la música para adorar a Dios, a Jehová. Y ellos tenían, por ejemplo, canciones que tenían que ver con lo que nosotros conocemos hoy como el canto antifonal también, que es un canto respuesta, ¿sí? Van a ver que hay muchos lugares que utilizan este canto respuesta. Y solamente les voy a dejar un ejemplo para terminar en el día de hoy. El ejemplo se encuentra en la Biblia, en el Salmo 136, y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nos vemos en el próximo episodio. Te invitamos a que te conectes con nosotros a través de las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram. Búscanos como Conexión Colonia Avellaneda. Y podrás ver y compartir con tus contactos una amplia gama de contenidos que enriquecen el alma. Como este, junto a la licenciada en Psicología Damaris Solate. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito o seguir hablando sobre la depresión. Quería un poco aclarar un poquito las fuentes de tratamiento y los trabajos que se hacen con una persona depresiva. La depresión en la mayoría de los casos requiere tratamiento. Requiere tratamiento, ¿por qué? Porque es una patología, es una patología que invade todo al sujeto en sí
Entonces es complicado decir, ay no, yo salgo adelante. A ver, situaciones difíciles tenemos todos y seguramente salimos adelante, pero a la persona con depresión le cuesta el doble salir adelante. ¿Por qué? Como dijimos, había factores genéticos, factores que tienen que ver con el propio organismo, factores sociales, factores personales que incidieron y llevaron a esta depresión. Por eso hay diferentes niveles y necesidades de tratamiento de acuerdo a la gravedad de la depresión. Hay depresiones que requieren fármacos para poder corregir ciertos neurotransmisores o la falta de ciertos neurotransmisores. Por otro lado, está la psicoterapia, que es lo que nos dedicamos los psicólogos, que trabajamos aspectos, por ejemplo, cognitivos, aspectos emocionales y aspectos históricos que llevaron a esta depresión. Los aspectos, por ejemplo, cognitivos tienen que ver con que la persona, por ejemplo, habla, siempre me salió todo mal. Usa totalizadores. Por ejemplo, uno de los tantos tipos de terapia es trabajar en los totalizadores. ¿Sí? Todo, siempre, todo. Y me acuerdo que siempre tuve un paciente que lo quería un montón y me acuerdo que cada vez que él, tanto le había repetido yo el siempre, todo, siempre le repetía la pregunta. Entonces, cada vez que él decía, es que veo que siempre a mí todo me salió mal. Ay, no, todo no, me decía. Pero, ¿por qué? Porque él se daba cuenta que era inevitable que cuando ibas relatando algo, siempre estaban los totalizadores y para el lado negativo. Entonces, siempre pasa esto en la depresión, ¿no? Es como que el pensamiento se pone negativo y yo veo con lentes oscuros toda la realidad. Entonces, trabajamos a nivel cognitivo, a nivel emocional, ¿sí? A volver a conectarnos con aquellas cosas que disfrutamos, con aquellas cosas que nos hacían bien antes de tener la depresión, con aquellas cosas que nos hacen bien ahora, y así vamos conectándonos con emociones más positivas. Por ejemplo, básicos, son cosas muy básicas, es mucho más profundo a veces los tratamientos de la depresión. Estoy diciendo como tips, como para desmitificar por ahí la psicoterapia, ¿no? Porque uno dice, ay, voy al psicólogo y hablo. Y no tengo idea qué está haciendo. Por ahí nosotros no decimos para qué son las técnicas o qué técnicas estamos usando, pero estamos nosotros pensando qué podemos hacer para ayudar al paciente. Y también trabajamos a veces en lo histórico, ¿no? A veces hay historias muy duras que llevan a una depresión, entonces hay que empezar a elaborar esa historia, ¿sí? Porque una cosa es que esté la historia, pero si el trauma o la situación no ha sido elaborada, es como que eso permanentemente está impactando y está afectando el estado de ánimo. Hasta hay cosas que se han corroborado también que ayudan, por ejemplo, las mascotas son un factor muy importante para las personas y sobre todo también lo espiritual, ¿no? Muchas veces las iglesias, los pastores, son factores que ayudan un montón a la hora de ayudar a una persona depresiva. Más allá de mi función como psicóloga, está corroborado que ayuda mucho a la depresión muchas veces una iglesia, un entorno donde pueda ser apoyado. Es muy importante esto y donde la persona se sienta comprendida, ¿sí? Y sabemos que bueno, uno de estos entornos es la iglesia, son los pastores y la consejería espiritual. Dios les bendiga y un placer enorme poder hablar un poquito sobre la depresión. El poeta escribió: el autor y el director del universo está ante la orquesta de Dios, finos instrumentos preparados, y todo el cielo aplaude con fervor. La sinfonía que dirige el gran Dios eternal y a toda la creación. La voz alce al formar la sinfónica de Dios. ¿Reflexionamos juntos la palabra de Dios? En el libro más antiguo de la Biblia se nos relata una historia fantástica. La historia de Job y su familia. Una familia especial,
Una familia que vivía momentos preciosos, pues en cada rincón del hogar se podía escuchar el son del cantar del bienestar, de la paz, de la prosperidad y un auguroso porvenir. Sin embargo, un día muy particular, viendo que venía uno de sus siervos corriendo y sin aire hacia ellos, vieron cómo las nubes comenzaban a llegar a ese matrimonio. Nubes oscuras que iban a llenar de oscuridad en primer lugar su economía. Pues llega uno de sus siervos y le dice: Señor, todos tus bienes han perecido. Hemos sido robados, asaltados por aquellos pueblos que nos rodean. No tenemos nada. Y mientras él aún le escuchaba y quería consolar y alentar el corazón de este siervo, dice que aparece otro corriendo. Y allí ven cómo las nubes, no solo de la economía, sino de las emociones, nublan completamente sus corazones. Y les dice: Señor, tus hijos, esos maravillosos hijos que tienes, han muerto. Han invadido el hogar, estaban todos cenando y los mataron a todos y se llevaron todas las cosas. Solamente yo escapé para darte esta triste noticia. Y el cántico comenzó a apagarse no solo en cada rincón del hogar, sino en el corazón de Job y de su esposa. Pero aún se tenían el uno al otro, aún tenían a Dios como fortaleza, hasta que de repente también la esperanza es tocada y las nubes oscurecen totalmente el contexto de sus vidas. Una enfermedad aqueja a Job, se le cae su piel de a pedazos. No saben qué le está sucediendo. Su mujer, viendo que el único sostén que tenía para poder mirar el futuro está desvaneciéndose, su esperanza se va, las emociones se nublan, la economía está perdida, cae en un enojo profundo, en una decepción, como te podría pasar a ti y pasarme a mí, si por esto fuese poco. Más allá de las nubes de una economía de cadencia, de las emociones por la pérdida de sus hijos y de la esperanza habiendo perdido sus fuerzas, si esto fuera poco, llegaron los amigos. Esos amigos que llegaron más que para consolar, para hacer una carga para él. Y comenzaron a estar junto a Job y comenzaron a acusarle: estas cosas te han sucedido por algo que tú hayas hecho. Y en una de esas alocuciones, uno que fue traído junto con sus amigos, uno llamado Eliú, en el capítulo 35, verso 10 del libro de Job, tiene una expresión fantástica. Y dice: ¿y quiénes se preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Este Dios que da cánticos en la noche. Un Dios que da cánticos en medio de la más profusa oscuridad. Aun cuando el temor silencia no solamente los labios, sino el alma, ¿dónde está este Dios? Este Dios siempre ha estado. Pues aun cuando vemos en el libro de Job, aún en medio de esta tremenda oscuridad, de una economía perdida, de emociones rotas y de una esperanza que no le permitía ver un porvenir seguro y de volver a reconstruir todo aquello que había perdido, con todo esto, Job no le atribuyó a Dios, a este Dios que da cánticos en la noche, despropósito alguno. ¿Quién es este Dios? Es este el Dios creador, es este el Dios soberano, es el Dios que cambia aquel que sumiso de corazón se acerca a Él. Es aquel Dios que envió a su Hijo Cristo para ser el sustituto allí en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Es el creador que cambia por medio de la sangre de Cristo. Es este Dios que en medio de la oscuridad más profunda de un cruento calabozo romano hizo que allí en Filipos, en lo más profundo de ese pozo donde estaba el apóstol Pablo, comenzó en medio de la noche, junto con Silas, su compañero de andanzas, comenzó, dice, en medio de la noche, en el más oscuro rincón de una celda romana, a elevar cánticos en medio de la noche. Esto conmovió
No tan solamente a las personas que estaban allí, conmovió la tierra porque tembló, conmovió las puertas y los cerrojos de cada una de las celdas porque se abrieron, conmovió el corazón de un carcelero que, asustado por lo que veía, quiso quitarse la vida, pero aquellos que cantaban en medio de la noche le dijo, como te dicen a ti Dios en esta hora, no temas, no temas. También tú puedes tener un cántico en medio de la noche, porque es el Dios creador, el soberano de los cielos y la tierra, el único que cambia las tinieblas en luz. A todo aquel que sumiso, arrepentido de sus pecados, se acerca a Cristo, el que nos sustituyó en la cruz del Calvario, cargando en él el castigo de cada uno de nuestros pecados, quien puede colocar en tus labios y en los míos un cántico en medio de la noche. Es que precisamente, por más que la profunda oscuridad de la economía, de las emociones y de la falta de esperanza estén sobre ti, el que te ofrece un cántico en medio de la oscuridad, dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Problemas habrá. Los problemas de la economía, de las emociones y de la desesperanza seguirán quizás existiendo a tu alrededor, pero la luz de Dios, depositada en tu corazón, te mostrará el camino que Él tiene para sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que ante el Creador soberano se someten arrepentidos de sus pecados a Él para que sean cambiados por medio de aquel que te sustituyó en la cruz del Calvario. Decile a Dios, soy un pecador, perdóname, cambia mi vida. Y hoy habrá un cántico en medio de la más profusa noche que quizás estés viviendo. Conectate con Dios. Él descendió desde los cielos para conectarse contigo. Hemos llegado al fin de una nueva emisión de Conexión Vital. Te esperamos el próximo sábado a las 21 horas por Canal 30 de la televisión digital abierta. O bien búscanos en la web en www.multimedioscea.com.ar. No te olvides que es tiempo de cuidarnos. Trata de salir lo menos posible. Lava tus manos periódicamente y si vas a salir, no te olvides tu tapaboca. Y por sobre todas las cosas, no te olvides de conectarte con Dios. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.